Su Mundo TV. Muy buenos días. Hoy vamos a tener otro programa sumamente interesante de geoeconomía, porque hoy vamos a intentar de ver en realidad cuál es la actitud que debe de tener un cristiano o las actitudes cristianas ante esta crisis que arropa a todo Haití, a todos los haitianos, que no solamente de económico, social, ambiental, sino también que es de carácter humanitario. Ello así porque alrededor de la mitad de la población está sufriendo inseguridad alimentaria a diferentes niveles. No se debe de confundir inseguridad alimentaria con hambre. Una parte importante de esa mitad de la población haitiana sí no cuenta con el alimento indispensable, básico, mínimo para poder sustentarse. Entonces hoy vamos a intentar de arrojar luz, dar algunas informaciones, emitir algunas opiniones, siempre con el ánimo de que se busquen soluciones. Nosotros estamos claros, no somos los llamados a tener una solución de Haití, pero sí podemos buscar, hacer recomendaciones, sugerencias para que esa crisis haitiana vaya solucionándose, no de inmediato, sino paulatinamente. Para este tema y para no abundar más, tenemos dos distinguidas personalidades de las iglesias evangélicas y cristianas. En primer lugar tenemos al obispo Julio Emérito. Emérito significa que está retirado, pero no retirado de las actividades, porque es un hombre muy activo. De Julio César, se llama Julio César Holguín, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí en nuestro programa, que pertenece a la iglesia episcopal, así como también el destacado profesional, que también es pastor de la iglesia evangélica en su conjunto, llamado doctor José Dunker, que es además un eminente psiquiatra en República Dominicana. Por supuesto, tenemos también el acompañamiento de nuestro apreciado colega Luis Guzmán. Tocayo, por eso me dice Luis Humberto, para evitar confusión. Y quisiera que, si tú tienes algunas palabras, pueda decirla ahora antes de entrar directamente en programa. Sí, no, es trascendente y qué bueno tener la participación de dos prestigiosos y conocedores de estos asuntos en Haití. Porque conociendo, vamos a decir, lo multiétnico por los orígenes de África, de más de 4, vamos a decir, como dicen algunos, etnias que llegaron con sus diferencias entre ellos, que se fueron distribuyendo en el territorio de Haití, se han hecho siempre entre ellos, independientes de, como ustedes han señalado, que siguen la religión cristiana o la fe cristiana, evangélica y protestante entre ellos. Es muy bueno apuntalar los puntos de coincidencia de esos grupos y las diferencias entre ellos y ver cómo podemos, como señala Luis Humberto, en la parte humanitaria de cooperación que se pueda lograr, pero asimismo de seguridad, de gobernabilidad, que debería ser más federativa, de participación, no de imposición. Bueno, yo pienso que para el cristiano, en la Biblia, Jesús trazó una norma central, que es la parábola del buen samaritano. Jesús narró una historia de un hombre tendido en el camino, y dice Jesús, pasa un sacerdote de la religión judía
y lo mira y sigue de largo. Pasa un levita, que era más o menos un teólogo que conocía bien la ley, y sigue de largo. Y finalmente viene un samaritano que tenía gran rivalidad con los judíos despreciaban a los samaritanos. Y ese samaritano, cuando ve a este hombre tendido en el camino, sale en su auxilio. O sea, se identifica con este hombre en necesidad, se lo lleva a su casa y lo cuida hasta el último momento. Yo pienso que si los cristianos queremos saber cuál debe ser nuestra actitud hacia Haití, ahí está la parábola del buen samaritano. O sea, Haití es un país que indudablemente está en una crisis especial, política, y la gente tiene motivo de salir huyendo de Haití, como salimos los dominicanos huyendo de República Dominicana. Entonces yo creo que un cristiano de este lado tiene que preguntarse con seriedad, ¿cuál es mi papel como buen vecino de los haitianos ante esta crisis que ellos están pasando? Hay un prejuicio, desde mi punto de vista, que se ha vendido y que ha cerrado las manos de muchos de nuestros compatriotas hacia lo que podríamos hacer hacia Haití. Y es la interpretación de que esos haitianos que están en el país no son indigentes buscando solución a su problema, sino que se trata de una invasión. O sea, la presencia de los haitianos en República Dominicana se vende como invasión peligrosa para nosotros, de la cual tenemos que defendernos. Entonces, ayudar a esos invasores puede ser malo para el país. O sea, bajo ese pretexto, nos atamos las manos y nos eximimos de dar la ayuda que se podría dar a un vecino en extrema necesidad. Bueno, no nos eximimos. Realmente yo creo que se está dando esa ayuda y colaboración y integración, porque no es un secreto que la población de Haití, en su mayoría, es más fácil cruzar la frontera, como lo hubiésemos hecho nosotros, si tuviésemos las necesidades de ellos, cruzaríamos Haití si estuviera mejor. Ahora, la integración de población, óigame, a través de la procreación con los soldados, la población y todo, es un proceso natural. Además, la integración posible del ciudadano haitiano que nazca en República Dominicana, producto ya sea de una mujer dominicana o de un dominicano, se va a integrar a la cultura, a la situación social, cultural de República Dominicana, como ocurre en Estados Unidos o en otros, pero nuestras circunstancias son, digamos, por la precariedad también de los dominicanos, donde situaciones que fueron generadas por las grandes potencias nos están dejando solos. Nosotros necesitaríamos, y cuando digo nosotros, lo que poblamos la isla, una gran cooperación internacional, no invasión militar ni nada, una cooperación para poder lograr la convivencia y el rescate humanitario y de seguridad en Haití. Pero me permito hacer una precisión, que estos haitianos indocumentados en República Dominicana son el fruto de nuestras gestiones de gobierno. Que arrastramos. Es decir, muchas veces se dibuja el cuadro como que los haitianos se han metido por la frontera y hay que sacarlos, pero la historia es más integral. O sea, en algún momento el gobierno dominicano traía braceros haitianos y les entregaba una ficha. Y a partir de un momento, a alguien se le ocurrió, y bueno, ellos venían y se iban al terminar la zafra. No solamente una ficha, te voy a decir porque eso yo lo viví. Cuando nosotros procurábamos a los braceros haitianos en la frontera, que uno iba en guagua, no existían los autobuses, se le carnetizaban. Cuando terminaba la zafra, a los 6 meses y medio, uno lo llevaba de nuevo
Sí. Y era muy poco lo que se quedaba. Sí, pero oye, como tú dices, lo carnetizaban, pero esas fichas luego no son reconocidas como un documento, son indocumentadas aunque tengan su ficha. Pero son indocumentados, producto de la misma situación, vamos a decir, De en Haití, nuestros y gobiernos. aquí como de Sí, pero de nuestro gobierno que le dieron esa ficha en lugar de darle una residencia como extranjeros. Ahí es que vienen varias situaciones que se arrastran, pero podemos en el transcurso. Bueno, de todas maneras, a partir de algún momento, a alguien se le ocurre en el gobierno dominicano, ¿por qué traerlos cada zafra y volverlos a llevar? Dejémoslos aquí. Esas fueron decisiones que se tomaron localmente y eso determinó que se creara una población de indocumentados por decisión de nuestros gobiernos y que esa gente pasara toda su vida en el país. O sea, los dejamos aquí. Después de eso, llegó un momento en que el gobierno dominicano permitió a las autoridades de los ingenios azucareros traer indocumentados a trabajar y vinieron en masa. Eso fue en el gobierno del PRD. Cuando tú llamas indocumentados, tenemos que ver que ellos son también indocumentados en Haití. Porque Bueno, esa es una situación. pero nos interesa que aquí, al llegar, no se le dio un papel diciendo estos son inmigrantes de un país. O no o sea, inmigrantes, venían a trabajar. Sí, pero que no se le dio un papel, no se llenó el protocolo que se hace con un extranjero. Y finalmente, quiero destacar dos cosas más que nuestras autoridades siguen haciendo hasta el día de hoy. Y es que el consulado dominicano en Haití ha vendido casi 1 millón de visas. Una barbaridad. ¿Y dónde están los responsables y los cónsules? Vamos a dejar que termine. Pero todos esos son colega, haitianos que están en... Duncan, pueda completar su idea para poder Bueno, entonces... la idea porque que el primer bloque, escúcheme, es dejar que los invitados expongan su punto de vista. Sí. Y después tenemos un segundo bloque que es un intercambio de opiniones e informaciones que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Y esa es la labor de nosotros los entretenedores. Completo diciendo que una actitud de buen vecino con nuestros hermanos haitianos es a esos haitianos indocumentados que traímos y que pueden demostrar que fueron traídos, que se le dé documento como extranjeros y que se le dé una residencia, porque tienen 20, 30, 40 años residiendo en el país y no tienen documento. Entonces lo más natural sería que a esa población se le dé documento como extranjeros. No que se les dominicalice, ellos son extranjeros, entonces que se les den papeles. Pero mire, estos son extranjeros, aquí están sus papeles, tienen que renovarlo cada año. Y desde que se les dan esos papeles, ellos ya pueden ser parte de la seguridad social, pagar sus impuestos, eso va a beneficiar al país y le va a beneficiar a ellos. ¿Por qué no tomamos una medida tan sencilla como esa? Es una visión bastante... Es buena esa que tú presentas. Vamos a escuchar las consideraciones del obispo emérito Julio César Holguín. Muchas gracias. Yo me adhiero al punto de partida que tuvo nuestro querido hermano, el doctor Duncan, referente a la parábola del buen samaritano, en el sentido de la importancia de la solidaridad que debemos tener hacia Haití y sus habitantes. También habría que unir a ese texto de Jesús, porque la parábola es de Jesús, poniendo ese ejemplo de cómo uno que, digamos, esos que le pasaron por el lado primero, el levita, el sacerdote, al samaritano, miraron para otro lado y se olvidaron del amor al prójimo, de la ayuda al necesitado, que tanto se enfatiza también en el Antiguo Testamento. Pero porque era un
extranjero, entonces no quería ni entrar en contacto para no contaminarse, hasta que vino ese samaritano. Pero hay otro ejemplo que nos pone Jesús, y es que está vinculado también al juicio. Hay que decir así, los cristianos creemos que hay un juicio final. Cuando Él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste, en la cárcel también me visitaste, y fui extranjero en tu país y me recibiste en tu casa. Eso es muy importante, ese pasaje. Eso es muy claro, y evidentemente escuchamos cuando leemos a la lectura, pero Señor, ¿y cuándo te vimos en esas necesidades? Pues no recordamos haberte ayudado cuando tú dices que, no, en cuanto ustedes se lo hicieron a uno de estos más necesitados, a mí me lo estaban haciendo. Entonces, de lo que se trata es de que si la voluntad del Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo, del enviado para reconciliarnos, es que vayamos en ayuda, en apoyo de aquellos que están en necesidad, lo hagamos. Y actualmente Haití, que es un país que está en una condición bien difícil, en una condición evidentemente complicada, porque es una situación de una crisis que tiene que ver en lo político, en lo social, en lo económico. Usted se imagina un país que necesita tanto de solidaridad, de comprensión, de ayuda, no de ponerle recetas para que se tome esa medicina, sino cómo te ayudo, cómo te acompaño, cómo yo me puedo ver en tu rostro, verse en el rostro del otro, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar, contribuir a que ellos mismos salgan del pozo donde están metidos? Un país que, como usted mencionaba, el 60%, la mitad de la población, si se quiere, vive debajo de la pobreza, con menos de $2 al día. ¿Cómo es posible que un país como este, que ha tenido tantos traumas, imagínense, traumas de tipo político, tener que vivir la experiencia de 20 presidentes en 35 años? Y el último, un magnicidio, el último presidente, por una situación que se va de desacuerdos, porque él dice, no, a mí me corresponde un año más, porque a mí me juramentaron después de la crisis que hubo postelectoral. Entonces viene este problema que termina hasta con su vida, y mira todo lo que ha arrastrado eso a este momento. Más pobreza, más necesidad, más buscar la manera de escape para uno. Lo primero que uno tiene es que quiere preservar su vida. Uno desea preservar su vida, uno necesita comer, uno necesita vestir, uno necesita salud. ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno, donde aparezca lo voy a buscar. Entonces, en ese sentido, en un país que está en evidentemente, una crisis bien fuerte, los cristianos, ahí entramos nosotros otra vez enfatizando, los cristianos tenemos que ser solidarios, tenemos que poner en práctica aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, aquello de darle de comer al hambriento, aquello de darle acogida al extranjero. En ese sentido, no solamente como cristianos los de aquí, sino del mundo entero, evidentemente, como también a lo interno del propio Haití. También la clase política haitiana tiene una responsabilidad, porque la clase política parece como si se hubiera eclipsado en Haití. Los partidos políticos no se sabe qué es lo que están haciendo actualmente. Entonces, todo eso tenemos que manejarlo, tenemos que cuestionar y tenemos que, como cristianos, entonces también tenemos que usar un lenguaje, por decir así, una voz profética, que toque a todo el que haya que tocar en esto para que asuma su responsabilidad. Usted ha puntualizado de manera importante la responsabilidad que tiene la clase política, pero no sé cuál es su opinión sobre la responsabilidad de la clase empresarial. Evidentemente que sí. Recuérdese que la clase empresarial
directa o indirectamente, siempre ha estado vinculada a la clase política. Y muchos de esos empresarios terminan liderando la situación política y se convierten, por lo tanto, en protagonistas políticos también. Entonces, la clase empresarial también tiene que hacer, ya sea a través de su función como políticos, pero también como responsables, como empresarios responsables, solidarios, en donde no solamente es querer ganancia, sino a ver de qué manera ayudo, contribuyo a que esto mejore, porque hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. El empresario no solamente tiene que ser como decían los viejos de antes, como una asada, jalando solamente para sí, sino también para los demás. Continuamos con este debate, encuentro humanitario con la población de Haití y República Dominicana y nuestras responsabilidades, tanto dominicanas y Haití. La solidaridad. Eso sería interesante discutir sobre la solidaridad y la imposición mediante leyes en Dominicana para que se haga cumplir la solidaridad. Entonces sería ya una imposición y no solidaridad. Bueno, yo pienso que solidaridad en este momento con Haití tiene un capítulo central y es cómo tratamos a los haitianos que están aquí. Porque lo que está pasando en Haití realmente escapa a nuestra posibilidad de intervenir. Hay un gobierno y una responsabilidad local. Pero solidaridad tiene un capítulo importante con esos haitianos que están de este lado. Y yo quiero insistir en el punto de que a esos que nosotros trajimos le debemos dar papeles, señores, es una cosa básica. Bueno, como usted bien dijo, darle papeles como extranjeros y que luego ellos en el proceso de ser extranjeros se van haciendo residentes y cumplan un protocolo. No, y como extranjeros, o sea, si ellos son extranjeros pueden reivindicar esa posición y eso nos va a servir a nosotros como país a regularizar a esta persona para que paguen sus servicios sociales. O sea, porque a veces decimos que las haitianas están usando nuestros hospitales. ¿Saben por qué los utilizan? Porque ya las mujeres de clase media no van a un hospital público. Entonces los hospitales se están dejando para la gente que no tiene a dónde ir y entonces ahí se mete la población haitiana. Pero si nosotros a los que trajimos, o sea, porque mire, cualquier país que coge gente cruzando la frontera, lo devuelven, eso es es un derecho de cualquier país. Lo que no hay en la mayoría de los países son redadas buscando extranjeros indocumentados. Eso no es una práctica habitual. Hay países que lo han hecho en ciertos momentos, pero el que se trata de meter por la frontera, todos los gobiernos del mundo que lo cogen lo devuelven. Y eso es lo que tenemos que hacer también. Aquí tenemos un negocio. Aquí, ya lo está diciendo, aquí tenemos un negocio con eso. Pero los que nosotros trajimos, que tienen aquí y tienen arraigo para demostrar que tienen aquí 20, 30, 40 años. Mira, hay ancianos en batalles en condiciones deplorables que fueron traídos por el CEA, entonces, y no tienen papeles. A esa gente tenemos que darle papeles como extranjeros, y entonces como extranjeros si trabajan, que cumplan todos sus requisitos de impuestos y que eso para el país sería un ingreso que ustedes los economistas tienen que calcularlo, o sea, todo lo que va a ingresar al país. Si en lugar de tenerlos indocumentados, a esos que traímos le damos papeles como extranjeros residentes aquí, temporal o permanente, como sea, eso es un reto que tenemos, pienso, como país. Un reto de institucionalidad y un reto de solidaridad. ¿No representa su recomendación un doble problema? En primer lugar, la decisión de la clase política haitiana
y del sector empresarial, de la clase empresarial, de expulsar permanentemente a haitianos fuera de su territorio. ¿Para qué? Para que puedan laborar en países extranjeros y por consiguiente manden las divisas, que a la vez son capturadas por el sector bancario, el sector comercial y el sector, digamos, de la burocracia. Ese es un primer problema. Y el segundo, no representa un problema, ¿verdad? Porque la recomendación es muy justa y razonable para el mismo Estado dominicano, porque en el caso de la construcción, ¿quién es el principal fondeador de las obras públicas? ¿Quién fondea, quién financia, quién descuenta del presupuesto para esos gastos en construcción? El propio Estado. ¿Y el Estado qué hace? Contratar las compañías. ¿Y esa compañía qué es lo que hace? Promueven esta inmigración masiva, pero el Estado entonces es el principal responsable. ¿Por qué? Porque se pone que es el cumplimiento de la ley, de que en la mayoría de los centros de trabajo por lo menos tiene que haber una mayoría de dominicanos, entonces se deprime el salario que afecta a todos los dominicanos, pero me interesa esta parte de la reflexión, hacer la consideración que el Estado nomás tiene que decir, todo el que trabaje, todo trabajador de una obra financiada por el Estado tiene que estar formalizado. Y punto. Esa es la ley. Eso lo dice la ley. Claro. Entonces, me gustaría oír su opinión a la vez también de parte de... Bueno, completo mi participación diciendo que coincido contigo. Yo creo en el imperio de la ley. O sea, si el Código de Trabajo establece una cuota de 80-20, tenemos que cumplir eso. Algunos piensan que eso es incumplible, pero tenemos que intentar cumplirlo. Y si no se puede cumplir, que se modifique la ley. Pero mientras sea ley, el gobierno tiene que ser el primero en dar el ejemplo de someterse a esa ley. Y lo mismo con todos los demás. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de que si estos indocumentados fueron traídos, cuando ellos van a buscar papeles, la realidad es que hay un prurito con la población haitiana que cuando ellos van a buscar papeles se la ponen en China. O sea, todo el mundo tiene miedo de darle papeles a los indocumentados, aunque tengan arraigo, aunque fueron traídos por nuestro gobierno y aunque ellos puedan demostrar su presencia en el país por tantos años. Y eso les hace daño a ellos, porque son una población expuesta a todas esas situaciones y le hace daño al país. No, y su descendencia. Claro, ese es otro tema que no estamos tocando ahora. O sea, esos haitianos que trajimos hace 40 años tuvieron hijos. Y no vamos a entrar en ese otro aspecto legal tan complejo, pero ese es el otro lado del problema, porque estos son hijos de haitianos indocumentados que nacieron aquí. Y según entendemos algunos, las constituciones establecieron hasta el 2010 el derecho de suelo. O sea, que usted nacer aquí significa que usted es dominicano. La constitución del 2010 pone otras trabas. No, desde el 29 ya no era el jus solis. Pero no, ya eso es otra discusión. Bueno. No, desde el 29 el jus solis, mi lectura, tiene dos excepciones. O sea, si tú eres hijo de un diplomático, no se te aplica el jus solis. Y si tú estás en tránsito, lo que en español significa en tránsito, que es unos pocos días porque tú te vas de viaje a otro sitio, tampoco se te aplica. Ahí ha venido una discusión que podemos abordar sobre qué significa en tránsito. Pero yo pienso que es el prejuicio que ha provocado a preguntar una cosa tan simple del español. O sea, en español en tránsito significa que estoy de paso por algunos días. Si yo tengo 10 años residiendo aquí, yo no puedo aplicar lo que en español significa la palabra en tránsito. De todas maneras, es un problema más complejo
con aspectos legales y hasta emocionales difíciles de comentar. Sí, pero no solamente como pastor, sino también como psiquiatra, las afectaciones que produce. Pero yo he conocido casos en Estados Unidos de personas que ellos llamaban ilegales, hoy le llaman indocumentados, que lo han agarrado después de 20 años, han tenido sus hijos allá, que sí son estadounidenses, pero a esa persona la han agarrado porque usted entró de forma ilegal y tiene que cumplir con el proceso, será deportado, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones que es interesante. Vamos a continuar con las intervenciones. Le toca el turno a nuestro apreciado amigo, Sí. Obispo emérito. obispo Julio César Holguín. Sí, estamos abordando, ¿verdad?, el tema de cómo ser solidarios con Haití en este momento difícil y cuando está viviendo. Cuando pienso de ser solidarios, uno tiene que mirar, escarbar en la historia también y recordar cómo Haití fue solidario, un país solidario con la República Dominicana cuando fuimos afectados, por ejemplo, con el huracán de San Zenón. Que la primera ayuda llegó a este país fue precisamente desde Haití para socorrer a los necesitados. Eso es un tema que debemos guardarlo como de profunda gratitud. Como gratitud también tienen los judíos hacia la República Dominicana por la acogida que se le dio con el tema de la persecución digamos así, de los nazis o pronazis a los judíos y que no encontraban a dónde le dieran acogida. Aquí se le dio. Entonces, por otro lado, si bien es cierto que la República Dominicana exporta, vamos a decir así, dinero, se va parte del dinero que producen los haitianos por medio de remesas hacia Haití. No debemos olvidar también que los dominicanos que viven fuera, en Europa, en Estados Unidos, también envían, y cómo cada año se cuantifica ese monto tan alto, ¿no?, de la divisa que nos ingresa a través de las remesas. Entonces, tomando en cuenta también el aspecto de la legalidad, de la necesidad de legalizar a los indocumentados, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se expone o se defiende el hecho o la acción no muy santa de agarrar a todos los indocumentados y mandarlos para su país, recordemos lo que va a provocar a la producción agrícola y también a la propia industria de la construcción si esa mano de obra es agarrada y llevada, porque aquí en la República Dominicana no hay suficiente oferta. Si la hubiera, no es verdad que estuvieran ingresando tanta gente buscando trabajo aquí en el país. Me va ahí, si la hubiera, o lo que ingresan, no ingresan porque encuentran aquí trabajo. Ellos están siendo expulsados en su territorio por ese empresariado que allá lo ha explotado y esos políticos. Eso es independiente de la capacidad o no aquí de absorber. Es una población que está expulsando no solamente para nuestro territorio, es una población que en igualdad de condiciones nosotros que ellos hubiéramos estado haciendo lo mismo y salimos hacia el exterior. Y con relación a la solidaridad, yo creo que nosotros, República Dominicana, hemos sido los más solidarios, pero tenemos que mejorar muchas situaciones y condiciones políticas, de un falso nacionalismo que no se confunda con el patriotismo y defensa y cumplimiento con las leyes, porque hay que cumplir con las leyes de forma racional, de una forma humana, solidaria. Buen punto de vista, pero continuando con la reflexión del obispo Julio César Holguín, que introdujo la agricultura en el tema, pero tenemos los mecanismos de formalización. ¿Dónde está ocupada esa mano de obra?
en plantaciones agrarias del Estado dominicano? ¿O no es así? Ciertamente. Por ejemplo, en el caso de la plantación arrocera, pero en caso también de plantaciones privadas, de tomate, hay problemas ahora con el caso del banano y otras más. ¿Por qué no se adopta medida? Y en el caso del campesino, ¿pero por qué no creamos esa legislación a través de una serie de mecanismos? ¿Qué campesino aquí? No estoy hablando que reciba la suma adecuada de crédito para desarrollar su actividad productiva que ve en beneficio de la población, pero recibe crédito. Y ese crédito, ¿quién lo suministra fundamentalmente? El mismo Estado. ¿Por qué no se pone como condición de que el crédito que se suministra a los campesinos y buscar fórmulas, que es lo que tú propones, razonable, haya que formalizar ese jornalero? O sea, no es que el Estado no tiene mecanismos, es que no ha decidido aplicar. Correcto. Entonces ha habido una decisión que no se ha desarrollado, y quiero aprovechar el momento para decirlo, de grupos bien interesados de dejar que entren masivamente haitianos, porque eso tenemos que reconocer, sobre todo en los últimos años, y que tiene que ver con la situación en Haití, sin tratar de buscar fórmulas de contención, no solamente aquí, sino en Haití. ¿Por qué nosotros recibimos con las manos abiertas a asesinos, criminales, que están vinculados desde la época de Duvalier, que viven aquí en República Dominicana? Y se ha dicho, y la misma información usted la encuentra en la prensa nacional, viven en Punta Cana, viven en Santiago, en barrios que son de los barrios más ricos. Entonces, son preguntas, inquietudes, pero creo que es sumamente importante lo que usted acaba de decir en la agricultura, pero queremos ver en qué medida estas decisiones que están en manos del Estado haya una información adecuada, y el Estado tiene los mecanismos para obtener la información adecuada, no a través de encuestas, no a través de los bancos, que son los que dan crédito, porque un campesino, vuelvo a repetir, es un productor que necesita crédito, y esa información se puede obtener. Además de eso, hay propuestas de que el Ministerio de Agricultura sencillamente tenga una plataforma de información de todos nuestros planteles agrícolas y ganaderos. Sí. Y que envuelve no solamente la producción, sino también la empleomanía. Sí. Escúcheme, la pregunta es muy larga, pero nos ayuda a avanzar. Sí. Yo creo que propuestas. Lo primero es que yo estoy plenamente de acuerdo con la regularización de los indocumentados que estén viviendo, trabajando en este país. Y eso, el responsable número uno es el Estado. Y no tiene que ser enviando gente de migración a apresar gente porque para preguntarle si tiene los documentos para apresarlos, sino debería más bien hacerse una especie de censo, diría parciales, de tal manera que se vaya buscando la manera de regularizar esas personas, y como bien se decía, para que esas personas incluso respondan con el pago de sus impuestos, ya sea por los propios documentos que tienen que pagar una cuota mínima, digamos así. ¿Cuánto representaría eso en términos de millones de dólares? Están aportando impuestos. Aquí nuestra estructura impositiva es impuestos indirectos. Sí, pero por menos que consuman, sí, están pagando impuestos, desde la cerveza que se toman. 18 y 21%, ahí tú le sumas. Pero el tema es de que sí se puede, si se quiere, se puede. Querer es poder. Entonces, yo estoy aquí en mi rol de cristiano, y como estamos hablando de actitudes cristianas ante la crisis que se está viviendo, la crisis que se vive en Haití nos afecta a nosotros aquí. El hecho de esas migraciones, digamos, forzadas, porque no tienen otra alternativa, otra salida, ¿para dónde van a coger? Cruzar la frontera. El hecho mismo de la corrupción que se da en la frontera, porque no es verdad que una persona va a bajar, va a cruzar esa frontera sin documentos, si no tiene un pago. Sobre todo si está el TRI de París. Exactamente. El hecho mismo de que
te apresan a un indocumentado y corre el rumor público es de que si tiene con qué dar un dinerito, ahí mismo pues no hay problema, no va para la camiona, como dicen. Entonces, nosotros como cristianos, las iglesias cristianas, por lo tanto, representantes de Cristo aquí en la tierra, porque eso es lo que nos corresponde ser, no podemos hacer ningún tipo de discriminación de nadie. Y hay que ser solidario con el que está en necesidad. Ahora mismo, Haití, sus habitantes necesitan que les tiendan la mano. No tenemos que llevar nosotros toda la carga, porque hay naciones que pueden hacer y mucho más que nosotros, directamente allá en Haití. Evidentemente que la crisis que hay, la situación de desenfreno que hay, de inseguridad ciudadana, en fin, de pobreza extrema, te empuja. No es que te expulsan, es que tú tienes que irte si quieres sobrevivir. Si tú tienes una familia y tú eres responsable, un padre responsable, ¿qué es lo que tienes que hacer? Señores, aquí en la década del 50, ¿cuántos dominicanos no salieron de este país? 50, 60, básicamente hacia los Estados Unidos, porque aquí no se podía sobrevivir, simplemente. Y entonces, ahora le corresponde a otros que están en condiciones difíciles. Recuérdese que Haití, el crecimiento económico de Haití, voy a ponerlo de esta manera, como ya se ha dicho antes, creo que lo mencioné anteriormente en otra entrevista. El crecimiento de la República Dominicana es 5 veces el de Haití. Y en la década del 50 era parejo. Por Haití no ha podido, por la situación misma, como hemos dicho, ¿verdad? En 35 años, 20 presidentes, 20 gobiernos. Una última pregunta antes de pasar a la pausa. Déjame reaccionar a este dato muy importante para comparar Haití con República Dominicana, que he leído que hasta por los años 50 y hasta los años 60, la economía de Haití y República Dominicana no era tan diferente. No, era igual. Ahora, ¿qué pasó en República Dominicana que nos fuimos adelante? Hay que decir, y esto es bueno celebrarlo, porque a veces solamente vemos las cosas malas. Hay que decir que desde 1965 hasta la fecha, República Dominicana mantiene un orden institucional, eligiendo gobiernos que son relevados por el voto. O sea, ha habido un momento, ¿verdad?, que uno se pregunta. A excepción de Juan Bosch, que se lo llevaron de encuentro. Bueno, pero fue en el 62, pero desde el 65... todos los presidentes que hemos tenido, desde ese punto de vista, somos uno de los países más institucionales de América en este momento. Sí. Y eso es un factor que contribuye al auge económico que tiene el país. Usted compara eso con Haití y ve que en Haití no ha habido esa... Independiente, Dunker, de que tenemos sí una institucionalidad manipulada, condicionada, etcétera, etcétera. Acepto todo eso. Había planteado que antes de pasar a la pausa, que hiciera que, si es posible, contestar a la pregunta de la repatriación tan descomunal que se ha dado en República Dominicana de parte de un gobierno que tiene tradiciones de vinculación con los haitianos, inclusive porque su máximo dirigente era dominico-haitiano, era proveniente de Haití. Entonces, una de sus principales bloques de poder dentro del partido siempre se había identificado, pero de acuerdo a informaciones en el 2022, que fue declarado en Puerto Príncipe por parte del alto representante de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, planteó que había habido una expulsión a una cantidad de haitianos expulsados en el orden de los 186,000 haitianos. 186,000. El escándalo más grande, que precisamente se dio en el primer gobierno del PRD, fue la expulsión, no del PRD de ahora, que hubo una división y se ha transformado, fue de cerca de 45,000
y el año pasado llegamos a 186,000. Las propias autoridades dominicanas reconocieron que se habían expulsado 146,000. Y no es tanto el número, sino la acusación de que no se ha cumplido el debido proceso para repatriar ese ser humano. A pesar de que nosotros hace años firmamos un protocolo de cómo era que debía hacerse de acuerdo a la legislación dominicana, esa repatriación tomando en cuenta tratados que hemos firmado a nivel internacional. Entonces me gustaría, si es posible, que ustedes puedan contestar, porque en esos repatriados de manera tan descomunal, encontramos que puede haber una violación, entonces protestamos porque hay organismos internacionales, independientemente de que pueda haber una valoración, no por un solo hecho, de que dicen que hay que detener eso, sobre todo tomando en cuenta la situación crítica que hay en Haití. Mira, antes de repatriar, tenemos que poner la casa en orden, porque de lo contrario va a suceder que se van a repatriar hasta dominicanos por confusión. Sí. No, que ya se han repatriado. Se han repatriado. Entonces, mira, poner la casa en orden significa, en primer lugar, a esos haitianos indocumentados que nosotros traímos, que nuestros gobiernos trajeron, a esos hay que darle sus documentos. En segundo lugar, antes de repatriar, tú tienes que asegurarte de que el cefrón en la frontera deja de ser un negocio para los guardias dominicanos. O sea, que cualquiera entre y sale pagando sus $100 en la frontera. Y que nuestro consulado en Haití deje de ser un negocio para el cónsul vendiendo visas. O sea, después que nosotros organizamos eso y organizamos la frontera, y voy a decir esto, mira, si usted quiere poner un muro, ponga su muro en la frontera. Yo no creo que va a funcionar, pero yo no me opongo a que se ponga un muro en la frontera. Lo que yo pido es que con los ciudadanos haitianos que están de este lado, nosotros apliquemos un principio elemental de justicia. Entonces, cuando llegue el momento de repatriar, si se decide repatriar, que se respeten los derechos humanos de esos individuos que se van a repatriar. Eso yo pienso que es un requisito de solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Muy justo e importante. ¿Y usted? Sí, yo creo que obispo. estoy plenamente de acuerdo que se debe seguir el debido proceso para las repatriaciones. Aquí se han cometido muchas injusticias de la manera arbitraria como se ha estado procediendo, incluyendo niños que son agarrados y subidos en esos vehículos y llevados, o mujeres parturientas ya a punto de dar a luz que la ponen en una camión, en una guagua de esas, y que tenemos ya precedente de que algunas de ellas incluso han parido en el mismo vehículo en el cual está siendo transportada. Continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a Maridalia Rodríguez, quien estará con nosotros en este segmento, y inmediatamente pasaremos con las palabras de José Luis Kepi, quien es sociólogo y experto en política. Aún no lo tenemos. Bueno, este programa de hoy, Aptitudes cristiana ante la crisis nacional y humanitaria de Haití. Hay un tema que es de preocupación, vamos a decirlo así, y es precisamente la cuantificación de lo que es la presencia o las personas que están de una u otra forma en un estatus especial en nuestro país, porque de una forma u otra esto determina o influye en lo que es el volumen de ayuda. Siempre hay una preocupación sobre los costos de toda esta ayuda. Quisiéramos escuchar las opiniones de ustedes en torno a estos temas, o sea, qué cantidad de personas o cómo se está cuantificando, cómo se está llevando este asunto de saber la cantidad de personas que están afectadas en estos momentos. Es un tema central. Ningún país puede tener una población migrante
y que no la pueda cuantificar. Desafortunadamente no hemos sido exitosos en eso. Y yo quiero decir que el tema solo no es que los haitianos no sean documentados en su país, sino que están aquí y no lo hemos documentado aquí, porque a una persona que no tiene ningún papel, nuestra ley de migración dice que en esos casos el director de migración puede hacer uso de sus facultades y decía, no, esto es un extranjero, esto es de tal país, aunque no tenga documento. Entonces no lo hemos hecho. Y yo siento incluso que hay una cierta resistencia a saber la verdad. Porque una vez el Fondo para Migraciones hizo un estudio de la población migrante y entonces lo que se decía, no, ese estudio es falso. A la génesis. Sí, pero se hizo un estudio, uno de los estudios más completos que se ha hecho. Y ahora el censo, yo pienso que el censo va a medir eso. Y hay un problema laboral y es que para el obrero que contrata esa mano de obra haitiana, le conviene que sea indocumentado. O sea, Para el empresario. Para el empresario. Porque es que se trata de un obrero sin derechos. Y todo el mundo sabe que en algunos momentos aquí ha habido empresa constructora que lo ponían a trabajar y cuando hacían el menor reclamo le llamaban la camiona para botarlo del país, para no pagar. O sea, es obvio que si tuvieran documentos como extranjeros, el empresario tendría que afincar en su posición. Entonces, sospecho que hay alguna reserva para eso, algunos por prejuicio, algunos por beneficio, pero yo creo que como país tenemos la obligación de documentar esa población y saber quién es quién, porque no es lo mismo el que cruzó la frontera ayer que el que tiene aquí 40 años viviendo en este país sin documentos. O sea, no puede recibir el mismo trato. Entonces yo pienso que organizar este país nos obliga a medir esa población. Si el censo no lo mide, yo espero que lo va a hacer, porque algunas preguntas me parece que estaban dirigidas a eso. Pero si el censo no lo hiciera, el país tiene que saber qué población hay. Mira, yo he escuchado gente hablando por radio que te dicen, aquí hay como 5 millones de haitianos, aquí hay 3 millones. No, pero que ese número se necesita. No podemos administrarnos bien como país si no sabemos a qué población de vecinos nos estamos refiriendo. Pero queda también la pregunta, no solo la población de los vecinos, porque una persona puede estar migrando o no, sino las personas que han estado en condiciones especiales, que han nacido aquí, que han vivido aquí durante toda su vida y que de una u otra forma deberían tener un estatus diferente. Sí, ese es otro problema más difícil, porque aquí hay una población de hijos de esos inmigrantes indocumentados y que en virtud de la interpretación que se hizo regular en este país de todas nuestras constituciones hasta el 2010, por el derecho de suelo, fueron reconocidos como dominicanos y se le dio su documento de identidad. Y después de ciertas revisiones que se comenzaron a hacer, a alguna de esa gente se le quitaron sus documentos y hoy día están indocumentados. Porque le quitaron los documentos que ya tenían. Entonces yo pienso que eso es una necesidad que tenemos de resolver esas situaciones. Reverendo. Sí, bueno, realmente en la República Dominicana tenemos una población flotante de inmigrantes. Así es. Que resulta difícil poder establecer cuántos son y dónde están. El ideal hubiera sido, por ejemplo, que en el censo de población que se acaba de hacer, que arroje por lo menos datos aproximados, porque sabemos también, por testimonios que yo he escuchado, de que muchos de los ciudadanos haitianos
lo evadieron por temor, quizá creyendo que venían a ubicarlos para entonces después pasar a recogerlos. Y por eso no aportaron datos. Pero la situación es de que se necesita establecer un dato que permita a este país saber cuántos de cada país viven aquí, que son extranjeros. Desafortunadamente no ha sido así y por eso se especula. Cuando alguien dice por ahí 5 millones, mire, usted está hablando de la mitad de la población de Haití. Entonces, ¿dónde usted va a ubicar 5 millones de personas en este país que usted no los vea? Usted ve una cantidad, un estimado que se puede hacer, pero no es real, pero no sabemos hasta que no se cuantifique. Y el tema está también con cómo esas personas pueden ser identificadas, ubicadas por sus reales nombres, con un documento de ahí que la necesidad, y como se planteaba anteriormente, de que cada extranjero que vive en este país tenga algún tipo de documento que pueda presentar. Entonces, tenemos que, y el Estado dominicano tiene que proceder, incluso hay leyes para eso, sin necesidad de violentar los derechos humanos, sin necesidad de maltratar al otro, a la otra. Por eso, sí, hay que establecer cuántos son. Sí, hay un tema importante de adecuación cultural que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos del tema de migración haitiana. ¿Cómo ustedes entienden que la adecuación cultural puede ser una barrera para el accionar cristiano, para hacer esas prácticas cristianas que puedan de una u otra manera ayudar a ser solidario con la población haitiana? Porque sabemos que el tema de adecuación cultural tiene que ver con el comportamiento de las personas, cómo piensan las personas, sus costumbres, sus hábitos. Y ciertamente estamos hablando de poblaciones... Su religión. Sí, exactamente. Entonces, la adecuación cultural no podría suponer una barrera para esas acciones cristianas de las que estamos hablando. No necesariamente. El cristiano no puede discriminar a nadie por barrera, lo que sea, o por lo que cree o no cree. El cristiano tiene que ser solidario, amigo de todas las personas sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social. Eso lo aprendimos con los scouts, pero también se aplica muy bien a las iglesias, al cristiano. Ser solidario y extender la mano independientemente de su cultura, de su religión, de su ideología. Para eso no se puede establecer discriminación. De todas maneras, el problema cultural es un reto de la migración. Exacto. En cualquier país. Exacto. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los supremacistas blancos se están quejando de que le estamos dañando el país. Ellos están hablando de la latinoamericanización de los Estados Unidos. Manhattan. Sí, ellos dicen, donde se meten esos latinos, Florida, ahí se daña. Mire, y tienen algo de razón en ese argumento. Porque cuando uno migra, uno lleva sus costumbres. Ahora, tú tienes que saber cómo manejar el factor cultural. Mira, yo pienso que este es el verdadero reto de la migración. El tema no es racial, o sea, el tema racial lo que provoca o motiva prejuicios. Tú ves, el tema racial. El gran reto de la migración es el problema cultural. Pero eso comienza, si tú quieres enfrentar el problema cultural, eso comienza organizando nuestro país para que aprendamos a respetar nuestras reglas de juego. O sea, nosotros no somos, hemos avanzado en institucionalidad, pero tenemos demasiados sitios sueltos donde se puede hacer lo que uno quiera hacer. Y el mismo gobierno no cumple, como dijimos, la ley del Código de Trabajo que fija una tarifa de 80-20. O sea, el mismo gobierno no hace lo que tiene que hacer en la frontera. Yo pienso que si nosotros
establecemos el imperio de la ley en este país, y imperio de la ley significa el hábito de cumplir las reglas establecidas por el gobierno y por la ciudadanía, el hábito de cumplir reglas. Si nosotros nos habituamos a cumplir las reglas, los extranjeros que vengan tienen que someterse también a las reglas. Y entonces ahí, si hablan otro idioma, otra religión, no va a ser tan importante si les enseñamos a cumplir las reglas. Aquí tenemos el problema de que después que tú tienes un tiempo, el tigueraje te enseña el camino para hacer las cosas sin cumplir la ley. Entonces, ese es el reto cultural que yo veo en la migración. Sí, y aparte de eso, sabemos que siempre hay que practicar el amor al prójimo, ser solidario con las demás personas sin importar raza e ideología. Pero Dios es un Dios de justicia y de orden. De hecho, en los 10 mandamientos vemos que Dios dice, miren, estos son mis 10 mandamientos y hay que cumplirlos. Entonces, si un país tiene leyes que hay que cumplirla, entonces más allá de lo social y del sentido, hay reglas. Y Dios es un ejemplo de que hay que cumplir principios y reglas. Entonces, en ese sentido, si bien hay un tema socialista y humano, también hay que reconocer que este es un país que tiene sus leyes y hay que respetarlas. Sí, y que tienen que comenzar con nosotros mismos, cumpliendo nuestras reglas. O sea, la frontera no puede ser un sitio donde usted con $100 entra y sale. Si usted tiene $100 en la frontera dominicana con Haití, usted es un príncipe. Usted cruza para allá o viene para acá con $100. Entonces, eso no puede ser así. O sea, tiene que ser que entren a los que le demos permiso para entrar. Claro. Y que nuestras autoridades y el CENFRON en la frontera respeten ese orden establecido. Si hacemos eso, las diferencias culturales no nos van a hacer daño. Y debo decir esto, mira, los inmigrantes haitianos aquí, la mayoría de los que yo conozco son protestantes o cristianos, y asisten a iglesias. Aquí hay muchas iglesias en creol en República Dominicana, pero muchas iglesias. O sea, los grandes concilios evangélicos, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, de la profecía, tienen una rama de la iglesia, que es la rama haitiana, con iglesia, con pastores dando su culto en creol. O sea, que no se piense que hay una diferencia cultural tajante entre el haitiano y el dominicano, porque algunos de ellos practican el vudú como una religión, pero nosotros tenemos la brujería de este lado también, que es un vudú. ¿Todavía se usa eso? La brujería. Ajá. Pero hay muchachas, en nuestro barrio la gente se monta, y la gente pudiente de este país tiene a alguien a quien va a consultarle cuando va a tomar. Es verdad, los políticos de aquí van y dígame si voy a ganar. Hasta presidente sabido. Pero mira, no solo en República Dominicana, hay un libro que se llama El Retorno de los Brujos, que salió en los años 60 o 70, que muestra cómo los grandes representantes de la política en el mundo occidental, en Estados Unidos, hay evidencia de presidentes que consultaban a los brujos. Por lo menos a un astrólogo, que no es el equivalente, pero... Bueno, yo te digo, gracias por la aclaración. No quiero decir a un curandero, ¿verdad? Pero a algo que no es una posición filosófica convencional. Los mágicos religiosos. Mágicos religiosos. Ronald Reagan y su esposa tenían un astrólogo. Eso es un dato No sé conocido. Sí, lo sabías. O sea, ellos se iban a reunir, por ejemplo, con Gorbachev. Y la señora tenía que consultar al astrólogo para ver si los astros favorecían esa reunión. Algo ridículo. Bueno, cada quien con sus creencias, y eso es parte de la adecuación cultural. De hecho, ya en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y otras políticas,
se pide que se considere el tema de la adecuación cultural. Por ejemplo, si van a construir un proyecto de vivienda, se dice que hay que considerar el tema de la cultura de las personas, porque las personas donde van llevan su cultura. Entonces, ese es un tema importantísimo que cuando a veces hablamos de migración en República Dominicana se deja a un lado y eso debe de tomarse en consideración, pero ciertamente son los hacedores de políticas públicas quienes de una u otra manera tienen que garantizar que se puedan cumplir, digamos, que las reglas y normativas que hay en República Dominicana, pero lamentablemente eso cada vez más es un reto bastante grande para República Dominicana. Sí, y ha habido, recuérdese que aquí en la República Dominicana hemos tenido momentos difíciles de tragedia, como fue el caso ese de ese grupo de seguidores de Oliverio Mateo en el sur, y que provocó una situación de una tragedia, de una masacre, de esa confrontación entre miembros del ejército y los ciudadanos que seguían esa, llamémosle, religión, que terminó en una situación de confrontación y muertes de ambos lados. Y que todavía hay seguidores que se mantienen, ahí tiene sus seguidores, pero otra vez, eso no afecta cuando tú tienes en este caso, un inmigrante, aunque no lo sea. Nosotros los cristianos, como cristianos, sustentamos nuestra fe, pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos a servir. Recuérdese que los que leen la Biblia saben de que una vez había 10 leprosos que se acercaron a Jesús desde la distancia porque no podían entrar en contacto con nadie. Y Jesús hizo el milagro de sanarlos, ¿verdad? Y se sanaron, quedaron curados. Salieron corriendo llenos de alegría, pero no hacia Jesús, sino uno solo que se devolvió para darle gracias y dar gracias a Dios por el milagro, por haber recuperado su salud. Y dice ahí textualmente, y ese que se devolvió era un extranjero. ¿Entiende? No eran, vamos a decir, de ascendencia o de creencia judía. Entonces, cada país tiene su cultura inclusive puede ser religiosa, aquí lo hay, aquí tenemos nuestro sincretismo religioso, todas esas prácticas que se tienen, el que si te leen la mano, que si te leen la taza, que si una serie de cosas que cuando yo pequeño veía cómo algunas personas en el barrio, en mi barrio en San Francisco de Macorís, la gente acudía para que le leyera la taza. Entonces, tomar en cuenta eso, como cristianos, no es que nos tengamos que dejar influenciar por eso, sino cómo te puedo ayudar, en qué te puedo servir. De eso se trata nuestra solidaridad hacia el ser solidarios con los inmigrantes y sobre todo aquí que la mayoría son haitianos. Recuérdense que también aquí hay una población de inmigrantes que vienen de otros países, como de Venezuela, por ejemplo. Entonces, como cristianos tenemos que asumir una actitud de dar acogida. Y aunque no creemos en lo mismo, no tenemos la misma fe, pero si tienes hambre yo te tengo que ayudar a satisfacer tu estómago para que pueda ser nutrido para recibir lo que necesitas. Claro. Pero es evidente que la solidaridad también tiene un límite, o sea, en el sentido de que nuestra nación tiene un cierto nivel de pobreza, al igual, no en la misma medida que lo tiene Haití. Y de una u otra forma, como ya había dicho Duncan, hay personas que se aprovechan de esa inmigración, de la inmigración, para fines comerciales. Pero de una u otra forma también, nosotros tenemos un límite en lo que podemos hacer con nuestra propia población y también con lo que podemos hacer con los extranjeros. ¿Qué se plantea en ese sentido? No, claro que hay un límite. Nadie podría proponer una inmigración sin límites, sin frontera. Eso nos haría daño a todos en la isla. Necesariamente tiene que ponerse el límite de alguna manera. Pero esos límites comienzan
aplicando el imperio de la ley en la frontera. Esos límites tienen que incluir que nosotros vamos a registrar a los extranjeros aquí. Y mira, una cosa importante con estos extranjeros que tenemos aquí, supongamos que son 1 millón, no voy a discutir el tema, pero supongamos que tenemos 1 millón de extranjeros haitianos indocumentados. Mira lo que significa. Si esa gente vive aquí, eso significa para el país 1 millón de consumidores. Claro. 1 millón de consumidores. Es decir, que si tú lo sacas de golpe, ese 1 millón del país, pierde 1 millón de clientes. tú pierdes 1 millón de clientes, las fábricas van a deprimirse en su producción. Segundo, de esos están trabajando en la recolección del arroz, en la construcción, en esto, en lo otro. Están trabajando. O sea, si trabajan, eso es un aporte al Producto Interno Bruto del país. Están produciendo trabajo con su mano de obra. Es decir, ellos nos conviene esa gente. Esa gente están trabajando, esa gente están consumiendo. Lo que no nos conviene son los que delinquen, los que se cruzan, los que violan nuestras reglas. Yo pienso que ahí es donde tenemos que aplicar la presión de la ley. Y yo repito, si tú quieres poner un muro en la frontera, ponlo. Y yo no me opongo a que tú pongas el muro. Pero los que están de este lado, tenemos que depurarlos bien. Y a los que están trabajando, a todo el que está trabajando de este lado, si yo soy autoridad, yo le doy sus papeles como extranjeros, provisional o permanente, pero su documento como visitante extranjero, para que trabajen, paguen sus impuestos. ¿Tú te imaginas lo que significa 1 millón de trabajadores que comiencen a cotizar para la seguridad social? O sea, que ese dinero ingrese a los fondos del país. Eso le va a beneficiar al país. Ya no podremos decir que cuando las mujeres paran no pueden ir al hospital porque están cubriendo su seguridad social. No la cubren porque son indocumentados, porque no los hemos documentado. O sea, yo pienso que el reto de nuestro país con la migración se llama imperio de la ley. O sea, aplicar las leyes de manera irrestricta en cada uno de estos capítulos. Sí. Yo me gustaría hacer un comentario tratando de hacer una conexión, pero buscando otra vía. Porque estamos hablando de otra vez de cómo ser solidarios con Haití. Yo creo que el mejor muro que se puede construir es el desarrollo de Haití. Exacto. Porque si Haití sale de su postración vamos a decir, de pobreza, de dificultades sociales, políticas, económicas, en sentido general, menos migrantes van a moverse hacia afuera porque van a encontrar. Entonces, hay que seguir el ejemplo del proverbio chino, aquel de si le das, en vez de enseñar, de dar un pescado, enséñale a pescar. Porque si tú le das pescado, va a comer él con su familia un día. Si le das el pescado, tendría que dárselo cada día. Pero si le enseñas a pescar, él va a buscar la manera de conseguir su pez, su comida, cada día para la familia. Entonces, de ahí que hay que enfocarse también en el desarrollo que necesita Haití, tanto en lo social, económico, en la educación, ¿verdad?, en la preservación del medio ambiente. Todo eso es importante y no es una responsabilidad de la República Dominicana esto. Es una responsabilidad del concierto de naciones que tanto hablan y que se solidarizan y reclaman y denuncian, pero las acciones
hay que demostrarlo con hechos. Entonces, de ahí que sí, vamos a hacer un esfuerzo por que Haití logre su autosuficiencia. Exactamente. Pero, bueno, mirando la historia, vamos a decirlo de los últimos 50 años, tal vez en el único momento donde hubo un poco de estabilidad económica, no voy a decir política, fue durante la dictadura haitiana, algo que no es factible, vamos a decirlo así, nadie desea que se llegue a una estabilidad económica mediante una dictadura. Después de la caída de la dictadura han sucedido toda una serie de gobiernos o ha intentado Haití, a mi entender con un modelo erróneo, porque tienen una estructura que no ha funcionado y aparentemente no está funcionando. ¿Qué podemos esperar nosotros dominicanos a corto o a mediado y a largo plazo? Porque hemos visto que el modelo lo que ha ido es deteriorándose. Sí, es el aspiracional de nosotros, que ellos logren estabilidad política y social por lo menos, y luego económica. Pero lo que estamos mirando en perspectiva es que eso no se está dando y que va a seguir complicándose, o que se ha seguido complicando, perdón. Sí, mira, te quiero dar una visión de ese tema. Primero, algunos economistas, recuerdo que leí un trabajo de don Bernardo Vega, donde él señalaba que la diferenciación económica entre Haití y República Dominicana viene de los años 60 para acá, que es a partir de ahí que República Dominicana despega y Haití se estanca. Yo relacionaba eso con la institucionalidad que hemos logrado de este lado. O sea, después de Trujillo, a pesar de muchos vacíos que todavía tenemos, hemos logrado un relevo de los puestos gubernamentales. Perdón, don Ker. Bernardo Vega dice que el despegue, pero no había un nivel de desarrollo durante la dictadura de Trujillo superior en este lado de la isla que de aquel. Si quiere podemos buscar la cita de Bernardo, pero él sugiere que es después de los años 60 que República Dominicana se diferencia drásticamente de Haití. Y eso lo he leído en otra parte, pero podemos darle seguimiento a eso. Y yo atribuyo, si se confirma ese dato económico, a la institucionalidad que hemos logrado de este lado y que no se ha logrado en Haití. Y quiero decir un dato finalmente, miren, si la clase política haitiana acepta esta brecha que Canadá y no sé están ahí van a dar una ayuda para establecer un orden institucional a partir de ahora. Miren, en Haití hay riquezas minerales que si se explotan podrían cambiar el panorama. Y turismo también, turismo. Mira, la mina de oro que tenemos en San Juan de la Maguana es una mina de Haití, comienza en Haití. La parte más grande, la veta más grande de esa mina de oro está en Haití. Si esa mina de oro se puede explotar en Haití, para provecho de los haitianos, no de una compañía extranjera que venga a llevarse todo el oro para la riqueza de su país. Entonces serán los dominicanos los que van a cruzar para allá. En Haití también se están detectando otro tipo de riqueza mineral que si ellos logran institucionalizarse y explotar sus riquezas, otra situación tendríamos en esta isla. Continuamos con el desarrollo del programa. El doctor Dunker nos estaba desarrollando una interesante idea de los potenciales que existen en la vecina República de Haití y también cómo de una forma u otra estos elementos podrían traer un cierto desarrollo, pero también tocábamos la parte de la estabilidad política y social, vamos a decirlo así. Mira, yo he planteado la idea de qué significa una sociedad sana y qué es una sociedad enferma.
y me he puesto a revisar muchos autores que se han hecho la pregunta, ¿por qué este país despega y este se queda atrás? Entonces hay algunos factores que se pueden identificar. Uno de ellos, el más importante, es el imperio de la ley. O sea, los países que despegan son países que aprendieron a respetar las reglas establecidas. Esos países tienen los índices más bajos de violencia, de corrupción, de accidentes de tránsito y otras variables negativas. Y por el contrario, esos países donde rige el imperio de la ley tienen los índices más altos de desarrollo. Eso está siendo medido por organismos de Naciones Unidas y otras agencias internacionales. Y hay una rama de la economía que se ha puesto a estudiar eso, y ellos hablan de institucionalidad. O sea que cuando en un país se respetan las reglas de juego, la economía logra sus mejores resultados. Porque cumplir las reglas de juego significa que cada uno hace su papel y entonces cada organismo funciona mejor. Yo pienso que con el tema de Haití, el reto que tiene Haití es institucionalizarse. ¿Y la perspectiva a largo plazo? ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Bueno, mira, yo pienso que tenemos que meter un granito de arena. Yo celebro la colaboración de Canadá, que va a ayudar a la policía haitiana a enfrentar las pandillas. Yo pienso, y eso también por iniciativa también de Naciones Unidas, yo creo que eso es una feliz iniciativa, y ojalá, porque el protagonismo central es el pueblo haitiano, ojalá que el pueblo haitiano aproveche esta oportunidad y que la gente se mueva alrededor de una clase política bien orientada para que sea elegido próximamente autoridades por el voto popular en Haití y que den comienzo a un orden institucional. Si Haití hace eso, en pocos años se podría ver la diferencia en la realidad haitiana. Yeah. Sí, y ante esto también, como retrocediendo un poco hacia atrás, frente a esas actitudes cristianas que debemos tener frente a la situación de Haití, quizás no estamos hablando de actitudes extraordinarias, a veces hasta en un simple saludo a un haitiano que está con un triciclo, a veces importa. Entonces, eso porque desde nuestra posición como ciudadanos, que entendemos que cada país tiene su institucionalidad, sus leyes que la rigen y que tenemos que respetarla, pero mostrar un poco de empatía porque las personas migran siempre por una misma causa, por una misma razón. Nadie quiere salir de su país por gusto. Casi siempre las personas migran por condiciones económicas, por ejemplo... Mayormente. Sí, ahora hay un estallido social que es una cuestión hasta de seguridad ciudadana. Entonces, a veces hay actitudes muy pequeñas, cristianas, como brindar un saludo a una persona migrante o simplemente no tratarlo mal. Y son cosas que suman, son cosas pequeñas pero que suman. Y lamentablemente nosotros somos un país que comparte isla con Haití y es una frontera porosa y eso va a seguir. No creo que ese problema se vaya a resolver en el corto, mediano plazo y requiere de desaprender y de una reestructuración completa. Sí, yo quiero destacar, padre, el pasaje que usted citaba de las Escrituras. Jesús describe el juicio final. Y Jesús dice que en el juicio final te van a hacer alguna pregunta. ¿Qué tú hiciste con los enfermos, con los presos, con los extranjeros? O sea, Jesús los incluye. En el juicio final te van a preguntar qué tú hiciste con el extranjero que estaba cerca de ti. Entonces, eso que tú estás diciendo, yo pienso que es pertinente. ¿Cómo trato yo a ese individuo que se acerca a mí por cualquier razón y que yo tengo que tratarlo? Lo saludo con respeto. Si me toca tenerlo de empleado, le doy un trato humano, amo a mi prójimo como a mí mismo.
Yo pienso que en esa cotidianidad está el reto cristiano, de mostrar el amor que Dios nos pidió para el prójimo. Y que hay que resaltar, contrario a lo que a veces se dice, yo creo que los dominicanos somos ciudadanos muy empáticos, porque a veces se nos quiere pintar como que hay discriminación y que tratamos mal a los haitianos, y no. Quisiera aprovechar ese espacio. No, yo conozco muchas personas que tienen trabajadora doméstica en su casa que son haitianas y la tratan muy bien. Y también conozco agricultores que tienen haitianos trabajando y que lo tratan también muy bien. Y yo creo que eso hay que resaltarlo y que a veces se reconoce muy poco. Los dominicanos siempre hemos tenido actitudes muy empáticas con los nacionales extranjeros haitianos. No, y a veces se quiere poner las cosas totalmente diferentes. No, el nivel de solidaridad de esta nación sí, es incuestionable. Lo que nosotros, es malo, incluso muchas personas, muchos extranjeros, muchas personas que han llegado aquí han cuestionado el hecho, por ejemplo, de que nosotros le permitamos a las haitianas parir aquí. Dice que en sus países eso no se aceptaría. Por ejemplo, en Estados Unidos, una mujer que esté en un estado de embarazo X no puede ingresar al territorio norteamericano. Pero a veces eso no se dice. A veces lo que se nos pinta es que somos personas que discriminamos, y eso no es así. Yo conozco muchas personas que recogen ropa y dicen, no, esta ropa es, en el caso de mi mamá, esta ropa es para unos inquilinos que tengo haitianos en tal lugar. Y esas son actitudes cristianas que hay que valorar y a veces no se toma en consideración. Mira, el factor humano, yo pienso que hay gente buena y mala de aquel lado y de este lado, y que todos tenemos que aprender, haitianos y dominicanos, a amar al prójimo como uno mismo. Creo que es un reto que tenemos por delante. Bueno, reverendo, si quiere. Bueno, yo creo que una última conclusión. Seguimos enfatizando el hecho de la necesidad que tiene que nosotros seamos solidarios, muy solidarios con los que están ahora en necesidad. Hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. Y tenemos que contribuir de una u otra manera a que Haití llegue a ser un Estado, un país realmente funcional. Hay muchas maneras de hacerlo y tenemos que poner nuestro granito de arena en ese sentido. Bueno, agradecemos una vez más la presencia del reverendo Holguín y el doctor Dunker, ambos miembros de las iglesias de nuestro país, y queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan tanto por las redes sociales de este canal Su Mundo TV, y que a la vez sintonicen este programa el próximo sábado, donde tendremos otra versión de Geoeconomía. Muchas gracias.